NETs en la circulación. Y pudimos hacerlo porque identificamos la presencia de ADN. Estas son las fibras de ADN de estos NETs con un colorante que se une al ADN, que puede ser el Hutch 334, pero puede ser también el DAPI u otro. Y además de la identificación del ADN en estos NETs, pudimos identificar la presencia de elastasa. Esta es la molécula de elastasa en los mismos. Y lo interesante es que igualmente demostramos que esta molécula de elastasa que se encuentra ligada al ADN no puede ser inhibida. La alfa-1 antitripsina no la inhibe, como tampoco la inhibe la proteinina, que no tiene nada que ver con la inhibición de la elastasa, pero que está puesta aquí simplemente como control negativo de no inhibición. Entonces tenemos NETs que tienen actividad elastasa, pero sabemos, y no puedo alejarme de lo que siempre he estudiado, que son las moléculas del sistema fibrinolítico, que el plasminógeno estructura aquí 5 Kringles, una región serín proteasa. Cuando está cortado aquí, da origen a lo que llamamos plasmina, y la plasmina es la enzima proteolítica fibrinolítica por excelencia. Entonces, hay una interrelación que existe entre elastasa y plasminógeno. El plasminógeno se comporta como un sustrato de la elastasa. No lo activa, no forma plasmina, lo corta, lo degrada. Entonces nos hicimos la pregunta, si tenemos pacientes con sepsis que tienen NETs, que contienen elastasa activa ligada al ADN, y tenemos en esos pacientes el plasminógeno circulante, entonces podemos imaginar que sea en la circulación o que sea en los tejidos, porque el plasminógeno puede ir y difundir a los tejidos, fijarse en las células, en el coágulo, y si está confrontado con la elastasa activa, será degradado igualmente. Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que esperamos de esta confrontación entre un posible sustrato que no activa el plasminógeno? Ustedes saben que el activador del plasminógeno universal es el TPA, que se utiliza en terapia trombolítica. Y si tenemos esa circunstancia, entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué podemos encontrar en el paciente que tiene coagulación intravascular con choque séptico? Consideramos, por una parte, la concentración del plasminógeno circulante, puesto que podemos imaginar que si lo degrada tendremos probablemente menos. Y, desde luego, la actividad fibrinolítica. ¿Y qué hemos encontrado? Aquí represento el estudio de la cohorte que estamos haciendo, en la cual medimos el plasminógeno con un método funcional. O sea que estoy detectando el plasminógeno que puede ser activado por el TPA y transformado en plasmina. Y finalmente lo que hago aquí es determinar la cantidad de plasmina formada a partir del plasminógeno. Y ven ustedes que la concentración de plasminógeno en esos pacientes con sepsis es mucho más baja que la concentración normal que está representado por esos puntilleos paralelos. La mayor parte de los pacientes tienen una concentración de plasminógeno muy baja. Esto, plasminógeno en sepsis, ya había sido descrito hace muchos años por nuestros colegas argentinos, Corbich, no recuerdo bien su nombre, pero quedó como algo, una descripción a la cual no se siguió o no se le dio la importancia fisiopatológica necesaria, Cordish. No se le dio la importancia fisiopatológica necesaria porque se pensó que había liberación de elastasa dentro de la circulación y que la elastasa podría degradar el plasminógeno. Pero el problema es que toda elastasa liberada en la circulación es completamente inhibida por el alfa-1 antitripsina. Y nosotros encontramos en el paciente séptico exactamente esta situación, plasminógeno a una concentración bastante baja en la mayor parte de esos pacientes. Y esta concentración de plasminógeno evoluciona conforme el paciente recibe cuidados en terapia intensiva. Esto es al día 1, día 3 y día 7, no CIBD, CIBD. Y ven ustedes que en CIBD, por supuesto, está mucho más baja la concentración, pero conforme evoluciona el estado del paciente, en este caso se observa
una recuperación que no llega a los límites normales, pero que es bastante diferente entre día 1 y día 7. Esto es en cuanto al plasminógeno. Entonces la teoría o la hipótesis vale. La elastasa activa del NETs puede degradar el plasminógeno y si el plasminógeno es degradado, entonces voy a tener una concentración más baja de plasminógeno en la circulación. Y la otra es, ¿qué pasa entonces con la actividad fibrinolítica? Aquí lo que ven ustedes es la actividad fibrinolítica. Y comparen ustedes cada par de barras. La gris representa el paciente con sepsis. La gris oscuro y la gris pálido representa el control. Son pacientes que tienen concentraciones diferentes de plasminógeno, pero comparamos la concentración del plasminógeno de este paciente a la concentración del control. O sea que este par tiene la misma concentración de plasminógeno. Este otro par, control y paciente, tienen la misma concentración de plasminógeno y así como este. Y vemos que el paciente séptico, a pesar de que tiene una concentración de plasminógeno semejante a este, debería dar esto, pero no lo da, da esto. Igualmente, este y este otro. Entonces, hacemos la pregunta, aquí, además de que el plasminógeno está disminuido, hay otro fenómeno. Y ese otro fenómeno es el que estamos actualmente investigando y la hipótesis es que los fragmentos de plasminógenos que han sido producidos por la elastasa van a ser capaces de inhibir el fenómeno de fibrinólisis. ¿Por qué? Porque se van a fijar en lugar del plasminógeno y si el plasminógeno no se puede fijar, no hay formación de plasmina y si no hay formación de plasmina, la actividad fibrinolítica será disminuida. Entonces, en el paciente con sepsis y que tiene esos NETs y esa actividad, hay dos cuestiones. Una, concentración de plasminógeno baja, que ya puede dar una actividad fibrinolítica baja. Y dos, la presencia de fragmentos del plasminógeno que pueden ser inhibidores, y esta es la hipótesis de trabajo actual. Entonces, me ha dado mucho gusto hablarles a ustedes de estas tres moléculas, de compartir con ustedes las primicias de nuestro trabajo en septic shock y de saber que dentro de las tres moléculas que, entre comillas, escogí, pero son las que hay más publicaciones en la literatura, las tres, y en particular los NETs y HMGB1, intervienen en el fenómeno de inmunotrombosis y están a la base de ese fenómeno de inmunotrombosis en el cual hay una activación recíproca entre plaquetas y neutrófilos. Les agradezco mucho su atención.